últimos 3 años, aquí pueden ver mi perfil en LinkedIn, estoy muy especializado en huella de carbono, ya sea huella de carbono para producto, organización y sobre todo llevo 3 años trabajando en huella de carbono aplicada al urbanismo, estudiando la huella de carbono para ciudades en los planes generales de ordenación del territorio. Comentarles también que soy uno de los organizadores del Green Dream Gran Canaria, que es un evento en el que se hace una presentación de un proyecto ambiental y después se hace networking entre profesionales e interesados en el medio ambiente, y espero que muchos o varios proyectos de los que están aquí en el Climatón se materialicen y sean protagonistas de algún Green Dream Gran Canaria en el futuro. Entonces les animo a darse de alta en la plataforma para estar al día de los proyectos y eventos que vamos realizando. Muchos sabrán ya lo que es el cambio climático. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el concepto de cambio climático para saber por qué se calcula la huella de carbono y no otro indicador. Pero lo importante de la definición del cambio climático que vemos ahí es que es una variación del clima motivado por actividad humana. Estamos hablando de gases de efecto invernadero que en la mayoría de los casos, o todos, están producidos por actividad humana, ya sea actividad industrial, actividad agrícola, ganadera, transporte o industrial. Gracias. En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, si nos vamos a una fuente oficial como es la EMET, la Agencia Española de Meteorología, podemos ver que de aquí a 100 años el número de días de calor o de olas de calor va a aumentar, de forma que el cambio climático no es una cosa que esté ahí superflua, sin datos, sino incluso hay fuentes oficiales como la EMET que dicen, oiga, de aquí a 100 años el número de días de olas de calor va a aumentar, pues lo que vemos ahí, en casi 60 días más respecto a lo que tenemos hoy. Incluso otro efecto importante va a ser sobre las precipitaciones. También en Las Palmas de Gran Canaria, podemos ver en la EMET que tienen estudios para distintas ciudades españolas, las precipitaciones, cada línea de color que pueden ustedes ver ahí, significa un escenario climático distinto, pero en los 3 escenarios, del más positivo al más negativo, siempre el número de precipitaciones en Las Palmas va a disminuir. Les recomiendo leer también o echarle un vistazo al Observatorio sobre Cambio Climático por comunidades autónomas, donde podemos ver estadísticas muy interesantes respecto a Canarias. Es cierto, vemos ahí que Canarias solamente hace 4 años, estos datos los podemos ver más actualizados en otras fuentes, Canarias en el año 2014 representaba solamente, vemos ahí, el 4% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso puede parecer poco, ¿cierto? En las comunidades con más gases de efecto invernadero, lógicamente, son las más pobladas como Andalucía o las que tienen más producción industrial como Cataluña. Pero si vemos esta otra tabla, nos podemos sorprender bastante, porque si comparamos los datos de 1990, que es un año de referencia para muchos de estos estudios, al presente, Canarias es la segunda comunidad de toda España que más ha crecido en gases de efecto invernadero. Vemos ahí que casi en un 151%. Aquí vemos la evolución en un gráfico desde el año 1990, que era en torno a las 7.000 toneladas de CO2, al 2014, que es casi el doble, y vemos ahí un pico muy curioso que se llegó casi a un máximo en el 2005 y en el 2008, en cuanto empezó la crisis económica, empezó a bajar. Lo importante de este gráfico es eso, que Canarias ha aumentado muchísimo sus emisiones en todos estos años. Y si nos vamos al caso concreto de un municipio o una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, vemos que tenemos 2 grandes focos fijos de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es la central térmica de Ginaba. Estos son datos también oficiales, que es el registro de fuentes contaminantes de toda España. Entonces, igual ahí no lo pueden ver, pero yo les digo que en el año 2016, que es el último dato, ahí se emitieron desde la central térmica de Ginama, la central que nos produce electricidad para nuestra ciudad, casi 600.000 toneladas de CO2, de forma que toda la luz que estamos consumiendo ahora viene de ahí. Otro foco fijo muy importante en Las Palmas de Gran Canaria que emite CO2, porque focos variables o fuentes difusas en muchísimas, como son todos los vehículos, pero focos fijos tenemos 2, la central térmica de Ginamar y el complejo ambiental de Salto del Negro, donde va toda nuestra basura. Entonces esa basura se empieza a descomponer en procesos anaeróbicos y produce metano, que el metano es un gas de efecto invernadero. Ahí vemos que en el año 2015 se produjo pues más de 1.328 kilos de metano, que eso traducido en CO2, huella de carbono, son 37.000 toneladas de CO2. Entonces, toda la basura que va al complejo ambiental, toda la basura orgánica, eso se va a convertir en CO2. Toda la electricidad que estamos consumiendo en un centro como este viene de la central térmica de Ginebra. Así que, aunque no veamos aquí emisiones, son fuentes indirectas que hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Y por qué calculamos la huella de carbono y no otra cosa? Pues porque
la huella de carbono es eso de ahí. La huella de carbono es la sumatoria de todo lo que hace de efecto invernadero, ya sea de una organización, producto o ciudad. Y la huella de carbono se calcula, ya lo veremos más adelante, multiplicando la actividad que queremos calcular por su factor de emisión. Después entraremos en profundidad. ¿Por qué decimos gases de efecto invernadero? Porque los gases de efecto invernadero son lo que en última instancia provoca el cambio climático. Si nos vamos a una ciudad, pues vemos que hay fuentes directas, como son los vehículos, las fábricas, fuentes indirectas como el consumo de electricidad y, por ejemplo, todo lo que se importa a Canarias, si se ha fabricado en península y ahí ha emitido CO2, pues eso también debemos imputarlo. Hay un sistema para calcularlo para que no haya dobles contabilidades. ¿Y por qué ocurre el cambio climático? Por eso, por el efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, el metano, el CO2, los gases que producen los aparatos de aire acondicionado, producen una capa y esa capa hace que la radiación que viene del sol pues no salga para afuera. Para que lo vean más fácil, es exactamente lo mismo que produce un invernadero. Imagínense que el plástico de invernadero son los gases de efecto invernadero que estamos produciendo nosotros. Entonces, ese plástico que vemos ahí es lo mismo que el metano, el CO2 que estamos emitiendo continuamente. De forma que en un invernadero entra el calor de fuera. Si han entrado en un invernadero, verán que cuando entras hace mucho más calor que fuera. Pues es exactamente lo mismo que producen los gases de efecto invernadero. Y de una forma más gráfica incluso, es exactamente lo mismo que se produce en los cajeros de la Caixa. Todos los cajeros de la Caixa verán que están acristalados. Pues tú cuando entras a un cajero de la Caixa en verano te quieres morir. ¿Por qué? Porque está continuamente entrando calor y el cristal lo que hace es que ese calor no salga para afuera. Pues ese cristal hace lo mismo que los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Y ya viéndolo de una forma más técnica, vemos que desde el sol e incluso desde el subsuelo hay una radiación térmica, hay una cantidad de energía que se puede contabilizar, entra, sale, reacciona. Y el problema es que estamos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero, la parte que está por la derecha. Entonces, hay una parte de esa radiación que debería salir, pero como tenemos más gases de efecto invernadero de lo que habría de forma natural, eso no termina saliendo. Entonces, el balance de las gallinas, de las que entran por las gallinas de las que salen, aquí se rompe totalmente. Y por eso la temperatura de la atmósfera terrestre va creciendo poco a poco. Estos son los gases de efecto invernadero. Les presento gases de efecto invernadero, participantes del climatón. Y muchos conocerán sobre todo los primeros, el CO2, el metano, el óxido nitroso. El metano y el óxido nitroso se producen por la descomposición de la materia orgánica. Y todos los demás, los PFC, HFC, por ejemplo, se producen por los aires acondicionados, en una nevera. Y los últimos sí son gases muy concretos de actividades industriales. Ustedes quédense sobre todo con los tres primeros, el CO2, el metano y el óxido nitroso. ¿Y por qué hablamos de huella de carbono y no de CO2, metano, óxido nitroso? Porque al final, como todos son gases de efecto invernadero, hablamos de la huella de carbono. Y cuando ustedes vean un indicador, dirán huella de carbono o cantidad de CO2 equivalente. Porque tú dices, o coges el metano y dices, ¿el metano a cuánto CO2 equivale? Pues te vas a estas tablas y dices, el metano calienta 28 veces lo que calienta una molécula de CO2. Entonces tú vas sumando todos los gases de efecto invernadero, los multiplicas por este factor y al final, como todos los equivales al CO2, tú hablas de CO2 o huella de carbono. No hablas huella de CO2 o huella de óxido nitroso. Hablas de huella de carbono equivalente. Y por eso, cuando hace 2 años, creo recordar, si en el 2015, hace ya casi 3 años, se llegó al Acuerdo de París, que ahora mismo es el acuerdo internacional más importante que regula todas las políticas de mitigación del cambio climático, se dijo, países, tenemos que llegar a un acuerdo para reducir nuestra huella de carbono. Lo que se tiene que llegar es no aumentar en más de 2 grados centígrados la temperatura de la atmósfera terrestre respecto a los niveles preindustriales, y lo importante son los 2 puntos que vemos abajo que después ustedes tienen que tener muy en cuenta para sus proyectos. Para el año 2050, que está a la vuelta de la esquina, aunque parezca que no, hay que reducir las emisiones en un 40 o 70%. ¿De acuerdo? Y hay que llegar a 0 emisiones en el año 2100. O sea, lo que hemos visto antes de la central térmica de Ginamar debe desaparecer. Lo que hemos visto en el complejo ambiental del Salto del Negro debe desaparecer. La actividad humana no debe producir CO2 o huella de carbono de ningún tipo si no queremos pasarnos de esos 2 grados centígrados, porque digamos que es el punto de inflexión. Como nos pasemos de esos 2 grados centígrados va a ser muy complicado revertir la situación. ¿Y cómo se calcula la huella de carbono? Y en lo que les voy a estar ayudando en estas horas que estaremos hoy por aquí, pues siguiendo estos pasos. Primero hay que elegir la metodología. Lógicamente estamos en unos proyectos que hay que simplificarlo todo para conseguir hoy un indicador. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo me ponga a calcular la huella de carbono en la ciudad, que me pasa a lo mejor 3-4 meses. En ese caso, yo sí tengo que irme a una metodología muy concreta.
la organización que produce más estándares es la de Greenhouse Gas Protocol. Entonces, por ejemplo, ahí veremos que tienen protocolos tanto para productos como para proyectos. Si nos pusiéramos a calcular la huella de carbono de los proyectos de ustedes de una forma muy sistemática, tendríamos que irnos a algunos de estos protocolos. Pero lo más sencillo es irnos a herramientas como la que tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que ellos tienen el registro de huella de carbono, que tiene una calculadora en formato Excel, con un montón de factores de emisión, un montón de actividades, y a partir de aquí podemos hacer una simulación bastante buena del impacto ambiental que tendrá nuestro proyecto. Después hay que definir los alcances. Para eso, normalmente hay 3 alcances. Las emisiones de alcance 1 son las emisiones directas. Por ejemplo, ahora mismo en esta sala no tenemos ninguna emisión directa, no tenemos ningún motor emitiendo CO2. Pero, sin embargo, en esta sala sí estamos produciendo emisiones de alcance 2, que son las indirectas debido al consumo eléctrico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es consumir electricidad para la luz y todo ese CO2 se está produciendo en la central térmica de Ginamar. Entonces, eso será alcance 2. Y alcance 3 pues será el CO2 por todos los refrescos, todo el agua, todo el café. Son emisiones directas por otro tipo de materiales. Siempre les recomiendo irse a este gráfico donde veremos bien diferenciados cuáles son los distintos alcances. En una ciudad también tenemos alcance 1, que son todas las emisiones dentro de una ciudad, alcance 2, que son las debidas al consumo eléctrico, y alcance 3, que es, por ejemplo, en el caso de Canarias, todo lo que se produce fuera de Canarias, pero no nos comemos aquí. También hay que definir el alcance temporal. Entonces, cuando ustedes en la presentación de esta tarde digan la huella de carbono de mi proyecto es X, tienen que decir es X para un año en concreto, un año de vida, o para todo el ciclo de vida de mi proyecto. Entonces hay que referenciar siempre la huella de carbono a un periodo temporal muy concreto. Luego hay que definir las fuentes de emisiones, es decir, mi proyecto, ¿por qué emite CO2 u otro tipo de gas de efecto invernadero? Pues normalmente, simplificando mucho, es porque consume electricidad, porque consume combustibles o porque consume materiales. Hay que tenerlos muy bien identificados porque de ahí después calculamos la huella de carbono. Entonces, otra vez habrá que ir a este gráfico, que es muy sencillo o muy fácil de entender, y ver cuáles son nuestras fuentes de emisiones. Luego habrá que calcular el dato de actividad o localizarlo, que esto ya es más sencillo de entender. En el caso de que yo consuma electricidad, yo tendré que decir mi proyecto consume o evita tantos kilovatios de electricidad. Si mi proyecto usa combustibles fósiles, gasolina, gasoil o GLP, pues diré, mi proyecto consume o evita tantos litros de combustible, tantos kilos de butano o kilos de otros materiales. Eso hay que contabilizarlo. Y lo mismo, habrá que decir si yo consumo electricidad para un año o para toda la vida natural o el ciclo de vida completo de mi proyecto. Y después, por último, lo más complicado de conseguir siempre va a ser el factor de emisión. Que, como verán, vimos antes en la fórmula, la huella de carbono es el dato de actividad, por ejemplo, kilovatios, por el factor de emisión. Y el factor de emisión es, pues yo digo, oye, por cada kilovatio consumido, ¿cuánto CO2 emito? Por cada litro de gasolina, ¿cuánto CO2 emito? Entonces hay que irse a unas tablas, normalmente unas fuentes oficiales, donde vemos ese dato, que muchas veces es lo más complicado de conseguir, pero yo les recomiendo que ustedes simplifiquen mucho y por lo menos vayan a electricidad y combustible. Lo mismo, podemos irnos a una fuente oficial como es la calculadora del Ministerio de Transición Ecológica para este registro, que es una tabla Excel, vas metiendo tus datos de gasolina, combustibles y demás y lo sacamos muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de si estamos en península, podemos ver que por cada kilovatio, arriba, abajo a la izquierda, por cada kilovatio consumido, yo estoy emitiendo a la atmósfera 430 gramos de CO2, ¿de acuerdo? Eso sí estamos en península. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el climatón Gran Canaria, no estamos en el climatón Madrid o el climatón Albacete, tenemos que irnos al factor de emisión de Canarias. Entonces, aquí ya se complica un poco la cosa y empieza a ser más divertida. Hay que irse a una fuente oficial como es Red Eléctrica Española, donde dice el factor de emisión de la electricidad en península es 1, pero el factor de emisión en Canarias es totalmente distinto. Porque como ustedes sabrán, aquí se produce la electricidad de una forma muy distinta a península. Si nos vamos a la tabla que hicieron para el año 2017, vemos abajo a la derecha cuánto CO2 se emite por cada kilovatio generado. Si hacemos zoom, vemos que por cada kilovatio generado en Canarias se emiten 775 gramos. Acuérdense, en península eran 430, aquí casi el doble. Por tanto, este es el dato que tendremos que aplicar nosotros hoy para calcular la huella de carbono por la electricidad. Es casi el doble, muy importante el dato. Si consumimos combustibles fósiles, pues nos podemos ir a la tabla de la calculadora que le he dicho antes y dice, oye, pues por cada litro de gasolina que yo gasto, aquí vemos que se emite tanto, es muy fácil. Pero en la electricidad hay que tener en cuenta que hay que irse al factor de emisión de Canarias.
yendo de Península. Muchas veces no tenemos la cantidad de combustibles que gastamos, entonces podemos hacer una referencia y decir, oye, pues por cada kilómetro, por ejemplo, en el caso de los vehículos, por cada kilómetro que un vehículo circula, ya sea en circuito urbano o interurbano, nos vamos a unas gráficas como esto, unas tablas, que estas son de Cataluña, que es quien tiene los factores de emisión más trabajados, pues vemos que por cada kilómetro que se conduce en ciclo urbano, que imagino que muchos de los proyectos de ustedes serán para dentro de la ciudad, pues por cada kilómetro un vehículo normal emite 300 gramos. Entonces, esto es, en el peor de los casos, te vas al factor de emisión por kilómetro. Lo ideal es irte por litro consumido. Y al final lo que hacemos es aglutinamos todos los datos de actividad pues, con su factor de emisión, multiplicamos y tenemos la huella de carbono de nuestro proyecto, ya sea la total o la que evitamos. Hay un extra que quiero que tengan muy en cuenta y es que, ¿qué hacemos con esta huella de carbono total? Pues habrá que hacer algo, servirá para mitigarla, para reducirla y siempre yo les recomiendo reducirla, que es lo que se propone desde el Acuerdo de París, porque muchas veces te encuentras con un proyecto y dices, bueno, mi huella de carbono es X y yo lo que voy a hacer es compensarla plantando árboles. Vale, la plantación tiene unos valores ecológicos importantísimos, pero vemos que en el caso concreto de Canarias, si nos vamos también a la calculadora de antes y ponemos cuánto emite o cuánto está sobre un pino canario, pues ponemos el dato del pino canario y vemos que a los 30 años un pino solamente absorbe 130 kilos. Entonces, muchas veces la absorción de CO2 no es la solución para nuestra huella. La solución siempre va a ser reducirla, absorber. Tiene otros valores, pero no es el objetivo que deberíamos plantearnos, sino más que he visto por ahí algunos proyectos que buscan absorber CO2. Está bien, es muy complicado, pero lo que tenemos que hacer es reducir siempre la huella de carbono antes que absorberla. Vamos a ver un caso práctico para vean cuánto complejo o simple es esto. Imaginemos que vamos a motivar o a incentivar el uso del vehículo eléctrico en Canarias. Bueno, pues este es un coche que muchos conocerán, eléctrico, el Nissan Leaf, que usa el simbolito de Zero Emissions, porque es cierto, este coche no tiene tubo de escape, no está emitiendo CO2 de forma directa. Lo que pasa es que cuando lo enchufamos, el CO2 de ese vehículo se está emitiendo en la central eléctrica de Ginama. Ponerle a un vehículo eléctrico el sellito de cero emisiones es como ponerle a una lavadora el sello de cero emisiones. Efectivamente, mi lavadora no está emitiendo CO2 en mi azotea, pero está emitiendo CO2 en la central eléctrica de Ginama. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuánto CO2 emite ese vehículo eléctrico y compararlo, por ejemplo, con un vehículo de combustible fósil habitual. Yo he hecho una comparativa entre el Nissan Leaf y un multiventas de Nissan como es el Nissan Qashqai. No son coches equivalentes, pero son coches muy conocidos de esta marca. Ha sido súper complicado saber el dato oficial de cuántos kilovatios emite el Nissan Leaf a los 100 kilómetros, pero bueno, es un dato, es como una lavadora. La lavadora por cada ciclo de lavado te consume tantos kilovatios. El Nissan Leaf a los 100 kilómetros consume 17,3 kilovatios. Tesla tiene modelos que consumen una cosa muy parecida. El Nissan Qashqai, los coches de gasoil, si tienen que decir cuánto gasoil o gasolina consumen por los 100 kilómetros, y he visto que el Nissan Qashqai, el diésel, a los 100 kilómetros consume 5 litros. Entonces, ese es el dato de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tengo que aplicar es el factor de emisión. Eso significa que, si vamos al gráfico, en Península la electricidad se genera con mucha hidroeléctrica, con mucha eólica y con mucha energía nuclear. ¿Vale? Tiene su problemática ambiental, pero la energía nuclear no emite CO2 de ningún tipo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si hablamos de cambio climático, la energía de la península es mucho más limpia de la de aquí. Yo aplico este factor de emisión y, bueno, en el caso del diésel, yo sé que cada litro de gasoil emite 2,5 kilos de CO2. Pues yo sé que en Península el Nissan Leaf, con esa electricidad, a los 100 kilómetros emite 7,44 kilos de CO2. Mientras que el otro, el Nissan Qashqai, pues emite 12 kilos. Oye, en Península me sale mucho más rentable, pues tiene más sentido usar un vehículo eléctrico. Si yo me voy a Canarias, pues yo sé que si enchufo en Las Palmas un vehículo eléctrico, lo estoy enchufando, lo estoy rellenando con la electricidad que se está produciendo en la central eléctrica de Ginama.
Entonces, el factor de emisión de Canarias, lo hemos visto, es casi el doble, casi 800 gramos. ¿Por qué? Pues vemos que en el quesito la gran mayoría de la energía en Canarias parte de combustibles fósiles, de ciclos combinados. Aquí eólica hay poca, nuclear no hay nada, hidroeléctrica no hay nada, entonces por eso la energía aquí es más sucia. Entonces, si yo aplico este factor de emisión al Nissan Leaf, veo que por cada 100 kilómetros estoy emitiendo 13 kilos. De forma que usar el Nissan Leaf en Canarias contamina casi el doble que en Península y efectivamente contamina más o emite más CO2 que conducir un Nissan Qashqai. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digamos vamos a implementar el coche de vehículo eléctrico, hay que tener mucho cuidado a dónde lo enchufamos. Si finalmente yo digo, oye, vale, yo uso el vehículo eléctrico, pero en lugar de conectarlo a la red eléctrica, lo conecto a una instalación solar fotovoltaica aislada. Yo me pongo mis paneles solares y yo lo alimento con esa electricidad, no con la electricidad de la red eléctrica. ¿Qué pasa? Que el factor de emisión de la energía renovable aislada es 0, entonces hemos pasado de casi 13 kilos a los 100 kilómetros a 0. Entonces, en este caso concreto sí es competitivo usar un vehículo eléctrico en Canarias frente a lo que hemos visto en conectarlo a la red, y sobre todo si lo comparamos con Península es que no tiene mucho sentido. Entonces, solamente si conectamos un vehículo eléctrico a una instalación renovable aislada, pues emite cero emisiones. Si ya nos vamos, por ejemplo, a un país como Alemania, ahí igual no lo ven muy bien por la luz, pero vemos que cuanto más intensa es la manchita del país, el mix energético es más sucio. Entonces, ven que España es un verde un poco más intenso que el de Francia. Francia casi no emite CO2 porque su electricidad se nutre sobre todo de energía nuclear. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, que se pone muchas veces como ejemplo de transición ecológica, el problema que tiene Alemania es que ellos dependen muchísimo, en ese gráfico, muchísimo del carbón. Entonces, si en Canarias ya es malo conectar un vehículo eléctrico, en un país como Alemania, con una red eléctrica tan sucia, debería ser casi delito ecológico. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo alimentamos nuestros vehículos eléctricos. Y hasta aquí mi presentación, así que muchísimas gracias y tienen mis datos. Bueno, es evidente que tendrán 10.000 millones de preguntas. No se asusten. Porque ahora mismo están todos pensando, ¿de dónde saco el cálculo multiplicador? Por eso es por lo que Santiago venía hoy a esta charla introductoria y ahora va a ir equipo por equipo ayudándoles. ¿Vale? ¿Acerca de la huella? ¿Pero de tu proyecto? Vale, pues todo. Sí, si puedo contestarla te la digo. Imagino que te refieres a este, ¿no? Uh-huh. Dentro de los cálculos que hace la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene en cuenta el impacto que representa traer a su cliente del sitio que esté hasta aquí en la luz. Tú cuando calculas la huella de carbono de un territorio tienes que aplicar este gráfico, ¿de acuerdo? Entonces están las emisiones de alcance 1 que son las directas. Entonces son las de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces solamente puedo meter, en el caso concreto de Canarias, en el caso concreto de España, que es España está obligada por el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, a hacer sus inventarios de gases de efecto invernadero cada año. Tú tienes que calcular tu huella, tu alcance 1, ¿de acuerdo? Entonces ahí metes todas las emisiones directas que se dan dentro de un territorio. Por ejemplo, cuando, imagínate, el alcance 3, entonces... No, tú no puedes meterla... Ten en cuenta que lo que hay que contabilizar no es ese turista, sino son las emisiones de los aviones. Entonces, no, hay que decir, tal aparato, las compañías aéreas tienen que medir su vuelo. En el propio billete te dice que ese pasaje ha consumido ese trayecto tantas toneladas. De acuerdo, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es ese avión, las emisiones que hizo, es relativamente fácil de calcular, porque es tantos litros de queroseno por su factor de emisión y sale tanto. ¿Qué ocurre? Que en el caso concreto de los países, Canarias no tiene por qué calcular su huella de carbono, no hay ninguna ley que obliga a nada, España sí.
Entonces España, cuando contabiliza su huella de carbono, solamente las directas. Entonces todo lo que es el transporte aéreo, digamos que tiene ahí una particularidad dentro del protocolo de Kioto que se miden aparte. España lo que tiene que tener en cuenta, lo que está obligado, bueno, más que España, Europa, a medir las huellas de carbono del transporte son los de los vuelos domésticos. Dentro de España, todos esos vuelos. Dentro de Europa, cuando comunica el protocolo de Kioto su huella de carbono, sí tiene que tener en cuenta todos los viajes, ¿de acuerdo? Porque se dan dentro del territorio y las contabiliza como navegación aérea. Otra cosa distinta son los vuelos entre continentes, que se tiene en cuenta, pero se calcula aparte, porque eso no se puede imputar directamente. Ojo, esto es siempre directo o indirecto. Se calcula, pero directo o indirectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Porque si yo calculo la huella de carbono en el transporte de un vuelo que viene de Alemania, ¿a quién se la pones? ¿A Alemania o a España? Si se la pongo a España y se la pongo a Alemania, existe un problema de doble contabilidad. Entonces, por eso es importantísimo el tema de los alcances. Alcance 1 es lo que se da dentro de un territorio y alcance 3 es culpa mía porque yo genero esa actividad, pero se está produciendo fuera de ese territorio. Un caso muy concreto. Telde está al lado de Las Palmas. Toda la electricidad que consume Telde proviene de la central eléctrica de Ginamar. Si yo calculo la huella de carbono de Las Palmas, toda la emisión de la central térmica es alcance 1, es una emisión directa porque se da dentro del territorio. Si yo calculo la huella de carbono de Telde, será X, pero aparte ellos tienen un alcance 2 que se está produciendo dentro de Las Palmas, pero es por culpa de Telde. Igual que en Las Palmas se da un consumo eléctrico en la central que no es por culpa de Las Palmas, es por culpa de los otros municipios. Entonces, cuando tú vas dividiendo entre alcance 1 y alcance 2, te evitas el problema de la doble contabilidad y sabes, oye, esto se da dentro de mi territorio, pero es por culpa mía o no es por culpa mía. Y lo mismo ocurre con la navegación aérea. ¿Alguna pregunta concreta? ¿Sí? Y en el cálculo que hiciste sobre lo de la emisión del espacio, es un cálculo más sencillo centrado en el combustible. Pero si se hace más avanzado, se hace también hacia, por ejemplo, la amortización de, por ejemplo, la placa de solar, cuánto costó generar, cuánto... Claro, entonces tú ahí te irías, si lo haces bien, te vas a algún, por ejemplo, al protocolo que he comentado antes, que es para productos, y tienes que aplicar el mismo esquema. Entonces, el vehículo eléctrico, en su ciclo de vida, tiene todas las emisiones directas, pues serían 0, tendría un montón de emisiones de alcance 2, que es el consumo eléctrico, y todas esas emisiones por los productos o los materiales que incorpora ese vehículo, las contabilizas como alcance 3. Porque si tú la pones como alcance 1 y el fabricante de los paneles también, o el fabricante de la puerta también lo pone, pues al final hay un problema de doble contabilidad. Cuando tú tienes una fuente renovable y el vehículo tiene un propulsor eléctrico, se produce un 0. Entonces, ¿eso representa que estás restando el equivalente que sustituye? No te entendí bien la pregunta. Por ejemplo, en el otro, en la comparación, decías que eran 13,2 conectado eléctrico, lo cual no te parece competitivo con respecto a un coche de explosión, que era 12,6. Cuando lo reduces a 0 porque estás recargando ese con eléctrico, tú estás evitando que el coche equivalente de combustión esté rodando 60 kilómetros y produciendo eso. Cuando tú haces el cálculo de tu huella, ¿a ti te puede dar un valor negativo? No, nunca. Tú puedes contabilizar esa huella como emisiones evitadas. O sea, el concepto sería emisiones evitadas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al vehículo eléctrico con fuentes, cuando lo enchufo a una placa solar, ¿sabes? Yo digo, es que, claro, tienes que ver con qué lo comparas. Si yo estoy en península... Sí. Si yo estoy en península, oye, pues yo digo, mira, si yo usara el Nissan Qashqai, 12. Si uso el eléctrico, 7. La diferencia son emisiones evitadas, porque nunca se han llegado a producir, pero no las restas, porque las emisiones son las que hay, las que se emiten en la atmósfera. Entonces se habla del concepto de emisiones evitadas. Nunca se resta. El concepto de restar no existe, porque son las emisiones que se emiten son las que hay. Entonces tú vas emitiendo continuamente. ¿Se considera un proceso inverso a la emisión? No, porque únicamente lo que has hecho es no emitir. ¿De acuerdo? En esa cosa concreto estamos hablando como cuando plantas un pino. Estoy hablando del concepto de absorber. Entonces, sí, en el balance energético... Tú podrías calcular cuánto absorbes. Entonces, en el balance total lo contabilizas como emisiones absorbidas. ¿Dudas de proyectos individuales en mesas de consultoría individual? Porque si no podemos generar conflictos entre proyectos de qué cálculo
Mm. Calcula a nivel Canarias un dato, haces el equitativo y dices tú, cada ciudadano hace, Sí. y hay un dato concreto así orientativo que Sí, creo recordar, se lo puedes en el documento del Observatorio de Cambio Climático que he puesto antes, viene, y creo recordar que son 6 toneladas por habitante y año, porque siempre tienes que referenciar a un periodo de tiempo concreto, un año. Entonces creo recordar que está en torno a 6. Es muy gracioso y muy buena tu pregunta, porque si te vas a comunidades en donde existe más consumo de productos, sobre todo la energía más sucia, por ejemplo en el norte de Península, que es de carbón, pues en ese estudio ves que a lo mejor la huella de carbono de Asturias es casi 13 toneladas, y es únicamente porque la energía que se está generando ahí es más sucia. Más sucia en el sentido de que emite más CO2. Pero creo recordar que la de Canarias está en torno a 6. Si te vas, por ejemplo, buscas en internet, lo podemos buscar luego, la de países, verás que hay países como Arabia Saudí que, lógicamente, gastan mucho combustible, está en torno a 20 toneladas por año. En Estados Unidos también es muy alta porque usan mucho combustible, también hay mucho consumo de productos. Y lo mismo, si te vas a España está en torno a 5,8, una cosa así. Si te vas a Alemania, como viven mucho del carbón, es casi el doble que España. Una pregunta, Santiago. ¿Consideraste en el caso de emisión cero del vehículo eléctrico el CO2 que se genera para producir los paneles y todo esto? Lo preguntaba el compañero. Eso sí, estamos hablando solamente de emisiones directas o indirectas de electricidad. Entonces, en el ciclo de vida de producto, tendrías que decir, oye, este coche, ¿cuánto dura? 15 años. Pues tendrá un consumo de electricidad, tendrá un consumo de materiales, y para saber la huella de carbono total de ese vehículo, sí tendrías que ir calculando por separado y contabilizando por separado. Alcance 1, alcance 2 y alcance 3. ¿Cómo decía que era la página web de cambio climático aquí en Canarias? Este estudio, tú pones, si no, cuando me pase por tu mesa lo buscamos, pones Observatorio de Cambio Climático por ciudades. Así, rápidamente, pues se me pregunta muy complicada, pero ¿cuál es la fuente que emite más CO2 que sería más fácil eliminar De la ciudad? El El humano. Bueno, tú cuando estás respirando estás emitiendo CO2, ¿de acuerdo? Entonces sí, si hacemos un genocidio yo creo que ahorramos bastante. Pero sí, lo que ocurre es cuando tú mides cuando calculas el CO2 de una ciudad o un territorio, no tienes en cuenta el CO2 de origen biogénico, o sea, el de la actividad humana, el de las plantas, porque las plantas absorben CO2 pero también emiten, porque es como un ser vivo, está realizando una respiración aerobia. Entonces depende de la ciudad, pero normalmente siempre va a ser el consumo eléctrico. Entonces lo que debes de eliminar de alguna manera o reducir son las emisiones por el consumo eléctrico, ya sea porque tienes una central eléctrica que emite mucho CO2, o porque imagínate que tienes una ciudad que hace mucho frío y en esa ciudad toda la calefacción de las casas vienen de la electricidad, no a lo mejor de calderas propias. Entonces tendrías que ir buscando la fuente. Pero el consumo eléctrico es normalmente la peor de las fuentes. ¿El metano biogénico se contabiliza en algunos casos concretos? Entonces, el que viene de la actividad ganadera, sí. Claro, al final estás produciendo ganado para consumo humano. Entonces, ese lo contabilizas, tienes que tener en cuenta el número de cabezas, el tipo de ganado, la edad de esos animales, ese por un lado. Y también es muy interesante, cuando haces un cambio de uso de la tierra, también lo tienes que contabilizar. De forma que imagínate que tú tienes un bosque y yo voy a urbanizar. Entonces, ese cambio de uso de la tierra, dice, yo tengo tanto CO2 retenido, al hacer el cambio me cargo el bosque, quemo o elimino directamente el pinar o lo que haya, ese también se contabiliza. Entonces, cuando tú te vas a un inventario de un país, ves que los dos aparecen muy bien reflejados. Pero no el de respirar las personas o el de respirar los animales. Solamente viene el de la fermentación entérica de los animales. Cuando los rumiantes, todo ese metano que emiten. 28. ¿Crees, con la experiencia que tienes, crees que se va a conseguir el objetivo? Esto va por barrios. Entonces, en Canarias vamos fatal, ¿de acuerdo? En España en los últimos 15-20 años se han hecho
una mejoría enorme, enorme. Tú lo comparas con otros países europeos, que nos vamos al último gráfico, que para mí el último gráfico es súper significativo. Además que si entramos en esta web, vemos el factor de emisión por minuto, porque son todas las redes eléctricas de cada país conectadas. Entonces, oye, igual no me interesa ser Francia, porque Francia es muy verde, pero porque tiene energía nuclear. En Canarias no podemos poner una central nuclear en Isleta. Bueno, pues podríamos, pero a mí no me gustaría. Entonces, si hiciéramos este cambio, esta transición a nuclear, las emisiones se irían a cero, pero no es la solución, porque la energía nuclear, como todos sabemos, tiene otras problemáticas. Pero si comparamos España con otros países de nuestro entorno, que lo comparas con Portugal o comparas con Italia, ¿de acuerdo? En los últimos 15-20 años España ha hecho un gran trabajo con todo lo que se hizo de transición a energías renovables. ¿Qué pasa? Que en los últimos... Desde el 2010, con el primer hachazo a las renovables, pues esto ya ha ido para atrás. Entonces, si tú me preguntas si vamos a llegar al 40 o 70% de reducción en el año 2050, yo creo que no. Por lo menos es muy complicado. Si ves, por ejemplo, los últimos intentos en Europa que se han hecho para eliminar o reducir las emisiones de los vehículos, limitar el diésel y demás, pues ves que unos países que tienen intereses muy industriales, como Alemania, incluso España, que tiene muchas fábricas de vehículos, ha dicho no, o Polonia ha dicho que no, pero porque depende mucho del carbón, pues lo veo complicado. Sin embargo, sí es cierto que estamos muchísimo. Yo llevo trabajando en medio ambiente, de las 2 neuronas que tengo, una pensando en medio ambiente, desde el año 98. En el año 98 no se hablaba de cambio climático apenas. En cuanto se empezó a hablar, tú ves la transición que ha habido desde el año 98-2000 a ahora y ha sido enorme. Entonces se han hecho grandes cosas. O sea, no hay que hablar siempre de lo malo, sino yo creo que, por eso estamos todos aquí, se han hecho grandes pasos en la mitigación del cambio climático. ¿Qué ocurre? Que hay mucho que hacer y sobre todo hay territorios como Canarias en los que se ha hecho poco o nada. Pero esto para mí no es una decisión, una valoración política. Esto es... Miras el gráfico que les he mostrado yo antes de cómo ha ido evolucionando las emisiones de Canarias y ves que ha ido para arriba, sin freno. Económico y financiero. Se habla de la industrialización, en este caso, de los países, ¿no? A lo mejor no sé si Canarias en ese sentido, por no tener esa industria tan fuerte, efectivamente tenemos un riesgo más bajo. ¿Sabes? Pero hemos visto antes que el factor de emisión de Canarias es casi el doble de la península. Entonces, no es tanto la industrialización, sino es si yo tengo industria, cómo genero la electricidad de la que vive esta industria. Esa es la cuestión clave. Perdón la interrupción, porque cada pregunta de debate que hablamos es tiempo de menos que tienen para presentar a todos ustedes. Yo creo que es más productivo que tengan al experto en sus proyectos que en los objetivos. Muchas gracias. Todos los que me dieron anoche sus dudas para doña Pilar Álvarez, los tienen todos en sus correos ya, excepto tú, que te lo imprimí porque lo mandó al WhatsApp.